Yo no lloré cuando encontré el mensaje. Eso me sorprendió más que el mensaje mismo. Llevaba 41 años casada con Ernesto, 41 años despertándome a su lado, lavando su ropa, conociendo el sonido exacto de sus pasos en el pasillo, y cuando vi esas palabras en la pantalla de su teléfono, algo en mí simplemente se detuvo, como un reloj que deja de funcionar sin avisar. Esa tarde habíamos llegado al hospital por una arritmia. Nada grave, dijeron, pero lo iban a tener en observación hasta el día siguiente. Ernesto odiaba los hospitales. Se puso irritable desde el momento en que lo conectaron al monitor. Me pidió agua, luego dijo que el agua estaba tibia, luego se quejó de la luz. Yo no dije nada, nunca decía nada. Cuando por fin se durmió, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Lo miré por instinto. No tenía intención de leerlo, pero el nombre no tenía foto, solo una inicial, G, y el mensaje estaba visible en la pantalla bloqueada. ¿Cuándo le vas a decir a tu esposa lo de la otra cuenta? Me quedé inmóvil. El monitor cardíaco de Ernesto pitaba con calma. Afuera, una enfermera reía con alguien. El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Yo todavía no sabía cuánto. Tomé el teléfono con cuidado. Mis manos no temblaban, eso también me sorprendió. El teléfono tenía clave, 4 dígitos. Lo intenté con nuestra fecha de aniversario. No abrió. Lo intenté con el año de nacimiento de nuestro hijo Mateo. Tampoco. Luego pensé en algo que Ernesto siempre usaba cuando creía que nadie lo veía. El año en que compró su primer camión, el negocio de transporte que había construido antes de conocerme y del que tanto presumía. El teléfono se desbloqueó. Busqué la conversación con G. Había mensajes de meses, quizás más de un año. No los leí todos esa noche. Solo leí los últimos 10. Me bastaron. No era una aventura sentimental. O no era solo eso. Era dinero. Había transferencias, fechas, números que yo nunca había visto en nuestras cuentas compartidas, y una frase que se me quedó grabada como si alguien la hubiera escrito directamente sobre mi pecho. La cuenta de Villanueva ya tiene lo suficiente. El notario está listo cuando tú digas. Puse el teléfono exactamente donde estaba. Me senté en la silla junto a la cama de mi marido, y lo observé dormir durante una hora larga. Ernesto siempre había sido un hombre de silencios calculados. No era cruel de la manera obvia, no gritaba, no golpeaba. Era de los que te hacen sentir pequeña con una mirada, con un «tú no entiendes de estas cosas, Rosa», con un «mejor déjame a mí». 41 años escuchando eso, 41 años creyendo que era verdad. Yo había dejado mi trabajo de contabilidad cuando nació Mateo. Ernesto dijo que era lo mejor, que él podía con todo, que yo me ocupara de la casa, del niño, de la familia, y yo lo hice. Lo hice bien, lo hice con orgullo durante años, pero eso me dejó sin nombre propio en ningún documento que importara. Sin cuenta bancaria a mi nombre, sin inversiones, sin nada, solo la casa, que estaba a nombre de los dos, y el negocio, que era solo de él. Esa noche, sentada en ese hospital, entendí que eso no había sido un accidente. Salí al pasillo a las 11 de la noche, llamé a mi hermana Consuelo. Ella contestó al segundo tono, como siempre. «Rosa, ¿qué pasó? ¿Ernesto empeoró?» «No», dije. «Ernesto está bien». Hubo una pausa. «Entonces, ¿por qué lloras?» No me había dado cuenta de que estaba llorando. «Consuelo», dije. «¿Tú sabías algo de una cuenta a nombre de Villanueva?» Silencio. Un silencio demasiado largo. «¿De qué hablas?», preguntó. Pero su voz había cambiado. Se había vuelto cuidadosa. Demasiado cuidadosa. «Nada», dije. «Mañana hablamos». Colgué. Esa noche no dormí. Me quedé en la silla del hospital hasta que amaneció. Ernesto se despertó a las 7. Me miró con esa expresión suya de siempre, esa mezcla de costumbre y ligero fastidio, y dijo: «¿No fuiste a casa?» «No quise dejarte solo», respondí. Él asintió, como si fuera lo que esperaba, como si fuera lo que yo debía hacer. Le traje su café del pasillo. Lo senté bien en la cama. Le pregunté cómo había dormido. Y en ningún momento le dije lo que sabía. Eso también me sorprendió de mí misma. Lo dieron de alta al mediodía. En el camino a casa, Ernesto habló del negocio, de que había que renovar 2 contratos, de que Mateo no estaba gestionando bien la logística del norte. Habló durante 20 minutos sin preguntarme una sola vez cómo estaba yo. Yo miraba por la ventana. El sol caía sobre las calles como cualquier otro día. La cuenta de Villanueva ya tiene lo suficiente. Esa frase no me abandonaba. En casa, mientras Ernesto descansaba, yo fui al cuarto donde guardábamos los documentos. Era un cuarto pequeño, casi un armario con pretensiones. Archivadores azules, carpetas amarillas, cajones con llave que Ernesto guardaba en su mesita de noche. Yo nunca había entrado a buscar nada importante. Siempre había sido
su espacio. Y ese día abrí cada carpeta que no tenía llave. Encontré lo que esperaba: extractos de nuestras cuentas conjuntas, recibos del negocio, escrituras de la casa, todo lo que yo ya conocía. Pero también encontré algo que no esperaba: una carpeta sin etiqueta, fina, con solo 3 hojas dentro. La primera hoja era una carta de un banco, una cuenta de ahorros. El titular era una empresa, Transportes Villanueva e Hijos S.A. Yo nunca había escuchado ese nombre. La segunda hoja era un estado de cuenta, parcial, solo 3 meses. Pero los números eran grandes, muy grandes. La tercera hoja era la que me detuvo. Era una lista, nombres y cantidades. En la parte superior, escrito a mano con la letra de Ernesto: distribución provisional, sujeto a notaría. El primer nombre era Mateo, nuestro hijo. El segundo nombre era Gabriela Solano. Y junto a ese nombre hay entre paréntesis 2 palabras: hija reconocida. No supe cuánto tiempo estuve de pie con esa hoja en la mano. El sonido del televisor llegaba desde el cuarto de Ernesto, una voz de locutor deportivo, risas enlatadas de algún programa. Vida normal, mi vida normal. Doblé las 3 hojas con cuidado, las metí dentro de mi blusa, contra mi pecho. Volví a poner la carpeta vacía en su lugar. Cerré el cuarto exactamente como lo había encontrado, y fui a la cocina a preparar la comida de mi marido. Esa semana fui a ver a Mateo. No le dije nada de lo que había encontrado. Solo lo observé. Buscaba alguna señal, algo que me dijera si él lo sabía. Lo supe antes de que abriera la boca. Cuando entré a su casa, su esposa Daniela me saludó con esa sonrisa suya de siempre, esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Me ofreció café. Me preguntó por Ernesto. Todo muy correcto, todo muy medido. Pero cuando mencioné, de pasada, que Ernesto había tenido que ver a un notario esa semana, Daniela dejó caer la cuchara. Solo un segundo, solo un gesto pequeño. Pero yo llevaba años aprendiendo a leer lo que nadie decía. Ellos sabían. Mi propio hijo sabía. Esa noche antes de dormir, Ernesto me dijo: Rosa, creo que deberíamos actualizar algunos papeles, cosas del negocio. El abogado dice que es bueno tenerlo ordenado. Lo miré. Claro, dije. Cuando quieras. Él asintió, satisfecho, y apagó la luz. Yo me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos. El notario está listo cuando tú digas. Por primera vez en 41 años entendí que tenía muy poco tiempo y que nadie iba a ir a ayudarme, nadie excepto yo misma. Al día siguiente, busqué en el cajón de la cocina un número que había guardado hace años y nunca había usado. Era el número de licenciada Patricia Fuentes, abogada, especialista en derecho familiar y patrimonial. Me lo había dado mi vecina 3 años atrás, después de su propio divorcio. Por si algún día lo necesitas, me había dicho. Yo había guardado ese papel sintiéndome culpable, como si tenerlo fuera una traición. Ahora lo saqué, lo alicé sobre la mesa y marqué el número. Contestaron al tercer tono. Buenas tardes, Bufete Fuentes. ¿En qué le podemos ayudar? Abrí la boca, y por primera vez en mucho tiempo, dije algo solo para mí. Tenía una cita para el jueves siguiente. 4 días. 4 días para seguir siendo la misma Rosa de siempre. La que servía el café, la que preguntaba cómo había dormido, la que no entendía de estas cosas. Ernesto no notó nada. Eso me dijo mucho sobre cuánto me había mirado todos estos años. La licenciada Fuentes tenía una oficina pequeña en un segundo piso, escaleras de madera, una planta en la entrada, una secretaria joven que me ofreció agua sin preguntarme si la quería. Ese gesto simple casi me hizo llorar. Entré al despacho con las 3 hojas dobladas dentro de mi bolso. Patricia Fuentes era una mujer de unos 50 años. Cabello corto, lentes pequeños, una manera de escuchar que me hizo sentir que cada palabra mía tenía peso. No interrumpió. No hizo gestos de sorpresa, solo escuchó. Cuando terminé, abrió un cuaderno. ¿Tiene acceso a más documentos?, preguntó. Algunos, dije. Los que no tienen llave. ¿Sabe si el proceso notarial ya comenzó? No con certeza, pero creo que pronto. Ella anotó algo. Luego me miró. Rosa, y lo que usted describe es una maniobra de exclusión patrimonial. No es rara, pero hay que moverse antes de que los documentos queden firmados. Una vez que el notario actúa, recuperar lo que le corresponde se vuelve mucho más largo y costoso. Asentí despacio. ¿Cuánto tiempo tenemos? Eso depende de qué tan avanzado esté el proceso. ¿Tiene manera de saberlo sin levantar sospechas? Pensé en Ernesto, en su teléfono, en la clave que ya conocía. Sí, dije. Esa noche esperé a que Ernesto se durmiera. Lo escuché respirar durante 20 minutos. Cuando su respiración se volvió pesada y pareja, me levanté despacio. Fui a su mesita de noche. Tomé el teléfono. Mis manos seguían sin temblar. Ya me había dejado de sorprender. Abrí la conversación con G. Había mensajes nuevos.
Los leí todos con cuidado, de más reciente a más antiguo. Y Gabriela Solano escribía con urgencia. Ernesto respondía con frases cortas, controladas, como hablaba con todo el mundo, como hablaba conmigo. Pero en un mensaje de hacía 4 días, él había escrito algo que me heló. El jueves, lleva a la niña. El licenciado Herrera quiere conocerla antes de que firmemos. El jueves. Mi cita con la abogada era el jueves. El mismo día, Ernesto tenía pensado llevar a esa niña ante un notario para dejarla reconocida en un documento que me dejaba fuera. Fotografié los mensajes con mi propio teléfono, uno por uno, con la pantalla en el brillo más bajo. Luego volví a la cama. Ernesto seguía durmiendo. Yo me quedé mirando el techo hasta que salió el sol. El miércoles, Mateo me llamó. «Mamá, papá me dijo que van a ir a la notaría mañana, que es para ordenar unos papeles del negocio. Me pidió que fuera contigo para acompañarte. Sentí el frío bajarme por la espalda. Me pidió que fuera contigo, no para acompañarme, para vigilarme, para asegurarse de que yo firmara lo que hubiera que firmar sin hacer preguntas». «Qué bien», dije con la voz más tranquila que pude. «¿A qué hora?» «A las 10. Papá dice que no es nada complicado, solo unas firmas de rutina». «Perfecto», dije. «Yo estaré lista». Colgué. Luego llamé a la licenciada Fuentes y le pedí que adelantáramos la cita a primera hora de la mañana. Antes de continuar, si esta historia te está llegando de verdad, dale like. Lo que viene ahora lo cambia todo. El jueves amanecí a las 5. Me vestí sin hacer ruido. Tomé mi bolso con los documentos, las fotografías impresas que había sacado la noche anterior en la papelería de la esquina, y las 3 hojas originales que seguían guardadas en el fondo de mi armario. Ernesto dormía. Lo miré un momento desde la puerta. 41 años de mañanas. 41 años de ese hombre respirando en esa cama. Y salí sin despertarlo. La licenciada Fuentes me esperaba a las 7:30. Llegué con 10 minutos de anticipación. La secretaria joven me hizo pasar de inmediato. Puse todo sobre el escritorio. Los documentos, las fotos del teléfono, el estado de cuenta parcial, la lista con los nombres y la anotación a mano de Ernesto. Patricia Fuentes los revisó en silencio durante varios minutos. Luego se quitó los lentes y me miró. «Rosa, esto es más serio de lo que pensé al principio». «Lo sé. Transportes Villanueva e Hijos fue constituida hace 9 años. Está a nombre de su marido y de una menor de edad como socia futura. La niña tiene 8 años. 8 años. Ernesto llevaba al menos 9 años construyendo eso. Mientras yo preparaba la comida, mientras yo cuidaba a su madre enferma los últimos 2 años de su vida, mientras yo era la esposa perfecta de un hombre que ya había decidido que yo no era parte de su futuro. «¿Qué puedo hacer?», pregunté. «Varias cosas, y hay que empezar hoy. Lo que vino después fue una mañana que no olvidaré». La licenciada Fuentes hizo 3 llamadas. Habló con un colega del registro mercantil. Habló con alguien en el juzgado familiar. Y luego redactó una solicitud de medida cautelar para congelar cualquier modificación patrimonial mientras se investigaba la composición real de los bienes del matrimonio. «Esto no resuelve todo», me explicó, «pero detiene el proceso notarial, al menos por ahora». «¿Ernesto lo sabrá?» «EI recibirá una notificación». «Sí», respiré hondo. «Bien». Salí de esa oficina a las 9:15. Mateo me había llamado 2 veces. No contesté. Ernesto me había enviado un mensaje. «¿Ya estás lista? Paso a recogerte a las 10». No respondí. Caminé hasta una cafetería que había a 2 cuadras. Pedí un café con leche y me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad empezaba su día normal. Gente con prisa, niños con mochilas, un señor que barría la acera frente a su tienda. Tomé el café despacio. Por primera vez en semanas sentí que podía respirar. Pero eso no duró mucho. A las 10:20 mi teléfono sonó. No era Ernesto, no era Mateo. Era un número que no reconocí. Contesté. «¿Rosa?», dijo una voz de mujer, joven, nerviosa. «Sí». «¿Quién habla?». Una pausa corta. «Me llamo Gabriela Solano». El café se me enfrió en la mano. «Sé quién eres», dije. «Necesito hablar con usted», dijo ella. «No soy su enemiga. Hay cosas que usted no sabe todavía, cosas que yo tampoco supe hasta hace poco». Mi primer instinto fue colgar, pero algo en su voz me detuvo. No era la voz de alguien que ganaba, era la voz de alguien que también había perdido algo. «¿Cómo conseguiste mi número?», pregunté. «Me lo dio una persona que quiere que usted sepa la verdad». «¿Qué persona?». Otra pausa. «Su hermana Consuelo. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Quedé de verme con Gabriela esa misma tarde. Un lugar neutral,
Una plaza con una fuente, bancas de hierro, palomas. El tipo de lugar donde nadie presta atención a dos mujeres sentadas conversando. Mientras esperaba, llamé a Consuelo. ¿Por qué le diste mi número?, le pregunté sin saludar. Porque ella me llamó llorando, dijo Consuelo, y porque lo que me contó mereces escucharlo de su boca, no de la mía. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías lo de la niña? Un silencio. Rosa. Consuelo, dime la verdad. Supe hace 2 años. Me lo dijo Mateo sin querer, en una reunión familiar. Estaba tomado. Luego me pidió que no dijera nada, que tú eras frágil, que no lo ibas a manejar bien. Cerré los ojos. Frágil. Esa palabra. ¿Cuántas veces la habían usado para mantenerme quieta? Para convencerme de que el mundo era demasiado complicado para mí, para asegurarse de que nunca preguntara demasiado. No soy frágil, dije. Lo sé, respondió Consuelo, y su voz se quebró un poco. Lo sé, Rosa. Lo siento mucho. Gabriela Solano tenía 34 años. Era más joven de lo que yo imaginaba. Delgada, ojos cansados, ropa sencilla. Llegó a la plaza con una niña de la mano. La niña tendría unos 8 años. Cabello oscuro, rizado, los ojos de Ernesto. Me senté frente a ellas. Nadie habló por un momento. Luego Gabriela dijo: Ernesto me dijo durante años que usted sabía, que tenían un acuerdo, que su matrimonio era solo una formalidad. La miré. Eso era mentira, dije. Ella asintió despacio, como si ya lo supiera, como si solo necesitara escuchármelo decir. Lo supe hace 8 meses, continuó. Encontré mensajes en su teléfono, conversaciones con Mateo. Hablaban de usted como si fuera un problema a resolver, un obstáculo. Sentí algo moverse dentro de mí. No era rabia, era algo más frío, más claro. ¿Qué tipo de mensajes?, pregunté. Gabriela abrió su bolso y sacó un sobre. Los imprimí, dijo. Pensé que algún día los iba a necesitar. Tomé el sobre, lo abrí con cuidado. Eran conversaciones entre Ernesto y Mateo, fechadas a lo largo de 3 años. Hablaban del negocio, de la cuenta Villanueva, de la notaría, y había una frase, escrita por mi propio hijo, que me costó leer más de una vez. Mamá nunca te ha entendido el dinero. Firma lo que le pongas enfrente. No te preocupes. La niña se había puesto a mirar las palomas. Gabriela me observaba con algo que parecía vergüenza, o tal vez alivio, o las dos cosas juntas. ¿Por qué me estás dando esto?, le pregunté. Porque Ernesto tampoco me está diciendo la verdad a mí, dijo. Lo que está construyendo no es para mi hija, es para él, para proteger sus activos de cualquier reclamación, de usted, de mí, de todos. La miré largo rato. ¿Y qué quieres tú? Ella dudó. Solo quiero que mi hija tenga lo que le corresponde, nada más y nada menos. No vine a quitarle nada a usted. Guardé el sobre en mi bolso, me puse de pie. Voy a hablar con mi abogada, dije. Estas conversaciones son evidencia importante. Gabriela asintió. ¿Me va a ayudar?, preguntó en voz baja. La miré. A ella. Luego a la niña, que seguía mirando las palomas sin saber nada del mundo que los adultos habían construido a su alrededor. No lo sé todavía, respondí honestamente. Y me fui. Esa noche, Ernesto me esperaba en casa. Estaba sentado en la sala, sin televisión, sin periódico, solo sentado, con las manos sobre las rodillas, mirando la puerta. Cuando entré, me miró de una manera que nunca lo había visto mirarme. No era enojo. Era algo más parecido al miedo. Recibí una llamada del juzgado, dijo. No respondí. Dejé mi bolso sobre la silla. Me quité el abrigo despacio. Rosa. Su voz tenía un tono nuevo, más suave, más cauteloso. Necesitamos hablar. Me senté frente a él. Lo miré a los ojos por primera vez en semanas de verdad, sin fingir, sin administrar mi expresión. Tienes razón, dije. Necesitamos hablar. Él abrió la boca, pero antes de que dijera algo, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de la licenciada Fuentes. 3 palabras. Encontramos otra cuenta. Ernesto me miraba. Yo miraba el teléfono. Encontramos otra cuenta. Lo guardé en el bolsillo sin decir nada. Levanté los ojos hacia él, y en ese momento entendí algo que debía haber entendido hace años. Ernesto no era un hombre misterioso ni complicado. Era simplemente un hombre que había aprendido que el silencio de los demás era su mejor herramienta. Y yo se lo había dado gratis durante 41 años. ¿Qué querías decirme?, pregunté. Él se movió en el asiento. Cruzó los brazos. Los descruzó. Lo del juzgado es un malentendido, dijo. Es burocracia. Cosas del negocio que no tienen nada que ver contigo. ¿Transportes Villanueva e Hijos?, dije. Su cara cambió. Solo un segundo. Pero yo estaba mirando. ¿Dónde escuchaste ese nombre? En tus documentos,
dije. En tu carpeta sin etiqueta, en el cuarto que siempre fue tuyo. Silencio. Rosa, eso es una estructura legal, para proteger los activos del negocio. No es lo que tú estás pensando. ¿Y qué estoy pensando, Ernesto? No respondió. Llevas años diciéndome lo que pienso. Continué. Lo que siento, lo que entiendo y lo que no entiendo. Esta noche no voy a permitirte eso. Se quedó quieto. Era la primera vez en décadas que yo le hablaba así, y los dos lo sabíamos. Mañana quiero que me expliques cada cuenta, cada empresa, cada documento que tenga tu nombre. Me puse de pie. Buenas noches. Subí las escaleras sin esperar su respuesta. Esa noche llamé a la licenciada Fuentes. ¿Qué encontraron?, pregunté en cuanto contestó. Una cuenta en el extranjero, dijo. Está a nombre de una empresa holding constituida hace 6 años en otro país. El beneficiario real, según los documentos que encontró nuestro consultor financiero, es Ernesto. Pero el dinero lleva meses moviéndose hacia adentro de esa cuenta, no hacia afuera. ¿Cuánto dinero? Ella mencionó una cifra. Tuve que sentarme en el borde de la cama. No era una fortuna obscena, pero era más de lo que yo había visto en toda mi vida junta. Era años de trabajo, del negocio que habíamos sostenido entre los dos, aunque mi nombre no apareciera en ningún lado. ¿Es recuperable?, pregunté. Depende de cuándo se constituyó el matrimonio en relación con la fecha de formación de esa empresa. Si fue durante el matrimonio, en régimen de sociedad conyugal, usted tiene derechos sobre esos activos. ¿Cuándo sabremos? Estamos revisando las fechas esta semana. Rosa, necesito que usted no firme absolutamente nada en los próximos días. Nada. Ni aunque le digan que es un papel sin importancia. Pensé en Mateo, en su voz tranquila por teléfono. No es nada complicado, solo unas firmas de rutina. No voy a firmar nada, dije. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de mi vida. Ernesto se volvió amable, y eso fue lo más perturbador de todo. Empezó a preguntarme cómo había dormido. Me trajo café a la cama una mañana. Me preguntó si quería salir a comer el fin de semana. Hablaba con una suavidad que yo no le había escuchado en años, quizás en décadas, y cada vez que lo miraba pensaba, esto no es amor, esto es un hombre que siente el terreno moverse bajo sus pies y está tratando de recuperar el equilibrio. Yo respondía con cortesía, con normalidad, sin darle nada útil. Eso también era nuevo para mí. Mateo vino el martes. Llegó sin avisar, como siempre hacía. Daniela no lo acompañaba. Eso ya me dijo algo. Lo hice pasar. Le ofrecí café. Me senté frente a él en la misma silla donde siempre me sentaba. Mi hijo tenía 42 años. Era alto como su padre. Tenía mis ojos, pero la boca de Ernesto. Y ese día, mirándolo, me pregunté cuándo había dejado de conocerlo de verdad. «Mamá», dijo, «¿qué está pasando? Papá me dijo que fuiste a ver a una abogada». «Sí», dije. «¿Por qué?» «Porque tengo derecho a asesoría legal». Él puso la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Mamá, estás haciendo una tormenta de algo que no lo es. Papá solo está ordenando el negocio, protegiéndolo. Es normal a su edad». «¿Protegiéndolo de quién?», pregunté. Mateo abrió la boca, la cerró. «De los impuestos», dijo finalmente. «De la burocracia. Tú no entiendes cómo funciona esto. Ahí estaba. Tú no entiendes. La frase de siempre. El mecanismo de siempre». «Mateo», dije en voz baja pero firme, «sé lo que escribiste». Su cara cambió. «¿Qué?». «Mamá nunca ha entendido el dinero. Firma lo que le pongas enfrente. ¿Lo recuerdas?». El color le abandonó la cara. No lo negó. Eso me dijo más que cualquier confesión. «Mamá, yo... no tienes que explicarme nada hoy», dije. «Pero quiero que sepas que sí entiendo. He entendido siempre. Solo me convenía más parecer que no». Me levanté. Fui a la cocina. Escuché cómo se levantaba. Tomaba su chaqueta. Se iba sin decir nada más. La puerta se cerró con un clic suave. Y yo me quedé de pie frente al fregadero, mirando por la ventana al jardín que había cuidado durante 20 años. Eso también me pertenecía, aunque nadie lo hubiera escrito en ningún papel. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si conoces a una mujer que necesita escuchar esta historia, compártesela. A veces una historia es lo único que le falta a alguien para dar el primer paso. El jueves de esa semana, la licenciada Fuentes me citó en su oficina. Esta vez no vine sola. Traje el sobre que me había dado Gabriela. Traje las fotos del teléfono de Ernesto. Traje los extractos parciales que había encontrado en la carpeta sin etiqueta. Y traje algo más. Un cuaderno azul donde había anotado fechas, conversaciones y detalles desde el día en que todo comenzó. La abogada lo revisó todo durante casi 1 hora. Yo esperé sin hablar. Aprendí a esperar en silencio hace muchos años. Por primera vez ese silencio me servía a mí. «Está bien», dijo finalmente. «Tenemos suficiente para iniciar un proceso formal.
Pero quiero ser honesta con usted, Rosa. Esto va a ser largo. Y va a ser incómodo. ¿Incómodo cómo? Ernesto va a intentar negociar, va a usar a Mateo, posiblemente a otros miembros de la familia. Va a presentarse como el hombre razonable y para intentar que usted parezca la persona difícil. La miré. Ya llevo 41 años siendo la persona razonable, dije. No me importa parecer difícil durante un tiempo. Patricia Fuentes sonrió. Fue una sonrisa pequeña pero real. Bien, dijo. Entonces empecemos. Lo que siguió fueron semanas que no se parecían a nada que yo hubiera vivido antes. Reuniones con asesores, llamadas a horas extrañas, documentos que llegaban por correo y había que revisar línea por línea. La licenciada Fuentes me explicaba cada paso con paciencia. Me pedía que no tomara decisiones por emoción, que no respondiera a las provocaciones. Y hubo provocaciones. Ernesto dejó de ser amable después de la segunda semana. Volvió a ser el de siempre, pero más concentrado, más frío. Una noche me dijo, sin levantar la voz, que yo estaba destruyendo a la familia, que los abogados solo querían nuestro dinero, que si seguía por ese camino iba a quedarme sin nada. Yo lo escuché. Luego le dije que tenía sueño y subí a acostarme. Fue durante esas semanas que volví a hablar con Gabriela. No fue planeado. Me la encontré en la farmacia. Estaba comprando medicamento para la niña. Tuvimos 10 minutos en la fila. ¿Cómo va todo?, me preguntó. Avanzando, dije. ¿Y usted? Ernesto dejó de llamarme, dijo, desde que supo que yo hablé con usted. No me sorprendió. ¿Está bien su hija? Gabriela miró hacia donde la niña esperaba sentada en una silla. Sí, ella no entiende nada de todo esto. Gracias a Dios. Hubo un silencio entre las dos. No era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que comparten algo difícil y no necesitan nombrarlo. Gabriela, dije, mi abogada puede orientarla sobre los derechos de su hija, independientemente de lo mío. Son cosas separadas. Ella me miró. ¿Por qué me ayuda? Pensé en la niña, en sus ojos, en que ella no había pedido nacer en medio de todo esto. Porque ella no tiene la culpa de nada, dije simplemente. A veces el daño más profundo no viene del que te traiciona, viene del silencio de los que te conocen y no dicen nada. Eso lo pensé mucho esas semanas. Pensé en Mateo, en Consuelo, en Daniela con su sonrisa de siempre, en los amigos del negocio que habían estado en nuestra casa, comido mi comida y sabían cosas que yo no sabía. No sentía rabia, o sí la sentía, pero era una rabia fría, ordenada, la clase de rabia que no grita, que trabaja. Una tarde llamé a Consuelo. ¿Cómo estás?, preguntó ella con esa culpa todavía en la voz. Bien, dije. Estoy bien de verdad, Consuelo. No te llamo para reclamarte. ¿Entonces? Te llamo para decirte que cuando todo esto termine vamos a tener que hablar, tú y yo, con honestidad, porque eres mi hermana y te quiero, pero lo que hiciste me dolió. Silencio. Lo sé, dijo en voz baja. Eso es todo, dije. Por ahora eso es todo. Colgué, y me sentí extrañamente liviana. La llamada que cambió todo llegó un viernes por la mañana. Era la licenciada Fuentes. Rosa, el consultor financiero, terminó el análisis completo. Su voz tenía un tono distinto, más serio, más quieto. Necesito que venga hoy si puede. ¿Qué encontraron? Una pausa breve. La cuenta en el extranjero no es la única. Hay dos más, y una de ellas tiene un nombre que usted va a reconocer. Sentí el frío de siempre. Ya me había acostumbrado a él. ¿Qué nombre? El de su hijo, Rosa. Cerré los ojos un segundo. Mateo. Mi hijo no solo lo sabía. Mi hijo era parte de esto. Llegué a la oficina en 40 minutos. Los documentos estaban extendidos sobre el escritorio. El consultor, un hombre callado de unos 40 años, me los explicó con precisión, sin adornos, solo números y fechas. Mateo había firmado como apoderado de una de las empresas hace 3 años. Tenía acceso a una cuenta secundaria. No era el arquitecto de todo esto, pero era sin duda un participante. Lo miré todo durante mucho tiempo. Luego levanté la vista hacia Patricia Fuentes. ¿Qué opciones tengo? Puede incluirlo en el proceso o puede dejarlo fuera. Si lo incluye, las consecuencias para él son significativas. Si lo deja fuera, pierde algo de lo que le corresponde a usted, pero protege a su hijo. Me quedé callada. Pensé en Mateo de niño, en sus rodillas raspadas. En las noches que me quedé despierta cuando tenía fiebre. En el día que se casó y yo lloré de felicidad en la primera fila. Y pensé en esa frase. Mamá nunca ha entendido el dinero. Firma lo que le pongas enfrente. Deme tiempo para pensar, dije. Esa noche, Ernesto llegó tarde a casa. Eran casi las 11 cuando escuché la puerta. Yo estaba sentada en la sala, con la luz encendida, sin televisión,
sin libro, solo sentada. Él me vio desde la entrada y se detuvo. ¿Por qué estás despierta? Te estaba esperando, dije. Se acercó despacio. Se sentó en el sillón de enfrente. Me miró con esa expresión nueva que había tenido estas semanas, esa mezcla de cálculo y algo que quizás era en el fondo vergüenza. Rosa, empezó. No, dije. Esta noche habló yo, y hablé. Le dije todo lo que sabía, sin gritar, sin llorar, con la misma calma con la que había aprendido a moverme estas semanas. Le dije las fechas, los nombres, las cuentas, le dije lo de Gabriela, lo de la niña, lo de Mateo. Él no me interrumpió. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Ernesto tenía los ojos fijos en el suelo. ¿Qué quieres?, dijo finalmente. Su voz era diferente, vieja, cansada. Lo que es mío, dije. Ni más ni menos. Levantó los ojos, y en ese momento sonó el timbre de la puerta. Los dos miramos hacia la entrada. Nadie esperaba visita a las 11 de la noche. Me levanté. Fui a la puerta. La abrí. Era Daniela, mi nuera, sola, con los ojos rojos de haber llorado, con un sobre en la mano. Necesito hablar con usted, dijo. Mateo no sabe que estoy aquí, pero hay algo que usted tiene que ver antes de mañana. Daniela temblaba. No era el frío, era algo más profundo. Esa clase de temblor que viene cuando alguien ha guardado algo demasiado tiempo y ya no puede más. La hice pasar. La senté en la cocina, lejos de la sala donde Ernesto seguía sentado. Le puse un vaso de agua enfrente. Ella lo miró, pero no lo tocó. ¿Qué hay en ese sobre?, pregunté. Lo puso sobre la mesa. No lo abrió. Solo lo empujó hacia mí. Lo tomé. Lo abrí con cuidado. Adentro había una memoria USB y 2 hojas impresas. Las hojas eran capturas de pantalla de una conversación de correo electrónico. El remitente era Mateo. El destinatario era el licenciado Herrera, el notario. Los leí despacio. Mateo le preguntaba al notario qué pasaría si Rosa, en el momento de firmar, hacía preguntas sobre el contenido del documento. El notario respondía con instrucciones precisas. Le decía cómo manejarla, qué frases usar. Cómo hacer que un documento complejo pareciera rutinario. Cómo hacer que yo firmara sin entender lo que firmaba. Dejé las hojas sobre la mesa. ¿Y la memoria USB?, pregunté. Tiene grabaciones, dijo Daniela. Su voz era apenas un hilo, de reuniones en la casa. Mateo tenía una cámara pequeña en su oficina de casa. Yo la encontré por accidente hace 2 meses. La revisé. Hay reuniones con Ernesto, con el licenciado Herrera y con otra persona que yo no conozco, pero que aparece en varias conversaciones. ¿Grabaciones de audio? Audio y video. La miré durante un momento. Daniela, ¿por qué me traes esto? Ella levantó los ojos. Tenía 38 años. Era una mujer inteligente, callada, siempre en segundo plano en las reuniones familiares, siempre detrás de Mateo, igual que yo siempre detrás de Ernesto. Porque tengo una hija, dijo. Y no quiero que ella crezca viendo esto como algo normal. Pensé en la niña de Gabriela mirando las palomas. Pensé en todas las niñas que miraban a sus madres y aprendían lo que debía ser una mujer. ¿Mateo sabe que tienes esto? No. ¿Va a buscarlo? Todavía no. Pero si revisa la cámara pronto, sí. Me puse de pie. Fui al cajón de la cocina donde guardaba las cosas importantes y saqué una bolsa con cierre. Metí adentro la memoria USB y las 2 hojas. Quédate esta noche aquí, le dije. Ella parpadeó. ¿Aquí? En el cuarto de huéspedes. Mañana temprano vas con esto a la licenciada Fuentes conmigo, antes de que nadie sepa dónde estás. ¿Y Mateo? Mateo puede esperar hasta mañana. Daniela me miró largo rato. Luego asintió despacio. Ernesto seguía en la sala cuando pasé frente a la puerta. Me vio con la bolsa en la mano. ¿Quién era? Tane, preguntó. Nadie que te deba una explicación esta noche, dije. Y subí las escaleras. No dormí mucho, pero tampoco lo necesitaba. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, organizando todo en mi cabeza. Fechas, nombres, documentos, la memoria USB. Las grabaciones que todavía no había escuchado, pero que podía imaginar. 41 años de matrimonio. No todo había sido malo. Eso también era verdad, y me negaba a ignorarlo. Hubo años buenos, hubo momentos reales. Hubo un hombre que en algún punto fue algo más que esto. Pero los momentos buenos no borran los años de erosión silenciosa. No borran el despojo sistemático. No borran la decisión calculada de dejarme fuera de mi propia vida. A las 4 de la mañana me levanté. Fui a la ventana. Afuera la calle estaba oscura y quieta. Pensé en mi madre. Había muerto hace 12 años. Una mujer pequeña, de manos fuertes, que nunca se quejó de nada. Que aguantó toda una vida con una serenidad que yo de niña admiraba y ahora entendía diferente.
¿Cuántas mujeres como ella? ¿Cuántas mujeres como yo? Aguantando, callando, creyendo que eso era fortaleza. No era fortaleza. Era simplemente lo que nos habían enseñado a llamar así. A las 7 de la mañana, Daniela y yo salimos de la casa. Ernesto estaba en su cuarto. No bajó a desayunar. No preguntó nada. Tomamos un taxi. Daniela iba con una maleta pequeña que había preparado en silencio antes de que amaneciera. Yo llevaba mi bolso con todo lo que necesitaba. En el taxi, ninguna de las dos habló mucho. A mitad del camino, Daniela dijo: ¿Cree que Mateo me va a perdonar algún día? La miré. No lo sé, respondí honestamente, pero esa no puede ser la razón para no hacer lo correcto. Ella miró por la ventana. ¿Usted le va a perdonar a él? Pensé en eso durante un momento largo. El perdón no es lo que necesito ahora, dije. Ahora necesito justicia. El perdón, si llega, llega después. La licenciada Fuentes nos recibió a las 8:45. Cuando vio a Daniela, levantó una ceja con discreción. Yo le expliqué en pocas palabras quién era y qué traía. Patricia Fuentes conectó la memoria USB a su computadora. Los tres miramos la pantalla. Las grabaciones eran claras, imagen nítida, audio limpio. Ernesto, Mateo, el licenciado Herrera. Y en una de las reuniones, una cuarta persona, un hombre que la licenciada Fuentes identificó de inmediato. Es contador, dijo. Conozco su nombre. Tiene antecedentes de irregularidades en otros casos. Vimos 3 grabaciones completas. En total, poco más de 1 hora de material. Cuando terminó la última, Patricia Fuentes se quitó los lentes, los limpió despacio con su blusa, los volvió a poner. Rosa, dijo, con esto ya no estamos hablando solo de un proceso civil por bienes matrimoniales. ¿Qué quiere decir? Lo que está en estas grabaciones configura posibles delitos: fraude patrimonial, colusión notarial. Hay menciones explícitas de maniobras para inducir a error a un tercero en la firma de documentos legales. Ese tercero es usted. El silencio en la oficina era absoluto. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, pregunté. Significa que podemos presentar una denuncia penal además del proceso civil. Y significa que el licenciado Herrera pierde su licencia notarial si esto llega a las instancias correctas. Y significa, hizo una pausa, que su hijo enfrenta consecuencias mucho más serias de lo que probablemente anticipó. Daniela, a mi lado, respiró de manera entrecortada. Yo mantuve los ojos en la abogada. ¿Y si no presento la denuncia penal? ¿Qué pasa con el proceso civil? Sigue adelante, más lento, pero sigue. Las grabaciones son evidencia válida en ambas vías. Cerré los ojos un segundo. Mateo, mi hijo, el niño de las rodillas raspadas, el hombre que había decidido que su madre era un obstáculo. Si estás escuchando esto y tienes una madre, llámala hoy, no mañana. Hoy. Y si eres tú la que ha callado demasiado tiempo, recuerda que suscribirte aquí es también una forma de decir que ya no estás sola. Necesito un día, dije. Patricia Fuentes asintió. Tiene hasta mañana al mediodía. Después de eso, recomiendo que actuemos. Cada día que pasa es un día que ellos pueden mover más dinero o alterar documentos. Asentí. Me levanté. Le estreché la mano. Daniela se quedó con ella para dar su declaración formal. Yo salí sola a la calle. Caminé durante 1 hora, sin destino, sin teléfono en la mano, solo caminando. Pasé por el mercado donde compraba verduras desde hacía 20 años, por la iglesia donde me había casado, por el parque donde Mateo aprendió a andar en bicicleta un sábado de verano que yo recordaba con una precisión dolorosa. La vida de una mujer está hecha de lugares así, lugares que guardan versiones de ti que ya no existen. Me senté en una banca frente a la iglesia. Un señor mayor barría las hojas de la entrada. Un perro dormía al sol. Una madre joven pasó empujando un carrito. Pensé en lo que significaba presentar la denuncia penal. No era venganza. Eso tenía que quedarme claro. La venganza es caliente y rápida. Lo que yo sentía era frío y lento. Era la necesidad de que las cosas tuvieran nombre, de que lo que había pasado existiera en algún registro del mundo que no fuera solo mi memoria. Ernesto había tomado decisiones. Mateo había tomado decisiones. El notario había tomado decisiones. Cada uno sabía exactamente lo que hacía. ¿Por qué la única que no debía tener consecuencias era yo, que no había hecho nada malo? Me levanté de la banca. Fui a casa de Mateo. Él abrió la puerta. Cuando me vio, algo en su cara se derrumbó. Sabía que Daniela no había vuelto. Sabía lo que eso significaba. ¡Pasa!, dije yo, aunque era su casa. Sidney, él pasó un momento y luego se dio cuenta de lo absurdo de eso, y casi sonrió. Pero no era momento de sonrisas. Nos sentamos en su sala, la misma sala donde tantas veces había almorzado con ellos los domingos. Mateo, dije, no vine a gritarte. Vine a preguntarte una sola cosa. Me miró.
¿En algún momento pensaste en mí? Dije. No en el dinero, no en el negocio, en mí, en tu madre. ¿Hubo algún momento en que te preguntaste si lo que estabas haciendo estaba bien? Él no respondió de inmediato. La sala estaba en silencio. Luego, muy despacio, dijo: Sí, solo eso. Una sola palabra. ¿Y qué pasó con ese momento? Papá me dijo que tú ibas a estar bien, que tenías la casa, que era suficiente. ¿Y tú le creíste? Una pausa larga. Quise creerle. Lo miré durante mucho tiempo. Mi hijo. 42 años. Un hombre que había elegido el camino fácil y ahora estaba sentado frente a las consecuencias. Tienes hasta mañana al mediodía, dije, para llamar a un abogado propio, uno que no sea el de tu padre, porque lo que viene ahora va a necesitar que cada uno tenga su propia representación. Se quedó pálido. ¿Vas a denunciarnos? Voy a hacer lo que me corresponde hacer, dije. Lo que tú hagas con ese tiempo es tu decisión. Me puse de pie. Mamá, dijo. Me detuve, pero no me giré. Lo siento, dijo. Su voz se quebró al final. No respondí. Salí. Esa noche, Ernesto y yo cenamos juntos por última vez. No lo planeé así. Simplemente pasó. Los dos en la misma cocina, en el mismo silencio de siempre, pero un silencio completamente diferente. Él había preparado la cena. Eso nunca había pasado en 41 años. Huevos con tomate. Algo simple. Torpe. Pero hecho con sus propias manos. Nos sentamos. Comimos. A mitad de la cena, sin mirarlo, dije: Mañana la licenciada Fuentes va a enviarte una notificación formal. Él asintió. Siguió comiendo. Ernesto, dije, ¿alguna vez me quisiste? Se detuvo. Levantó los ojos hacia mí, y en su cara vi algo que no esperaba ver. No culpa, no cálculo. Algo más parecido al dolor verdadero, al arrepentimiento de alguien que entiende, demasiado tarde, el tamaño de lo que destruyó. Sí, dijo. Entonces, ¿por qué? No respondió. Quizás no tenía respuesta. O quizás la respuesta era demasiado pequeña para lo que había hecho. A veces las traiciones más grandes no tienen razones grandes. Solo tienen costumbre, descuido. El hábito de tratar a alguien como si siempre fuera y estar ahí, sin importar lo que se hiciera. Terminamos de comer en silencio. Recogí los platos, y cuando estaba lavándolos, escuché que Ernesto se levantaba, se acercaba a la puerta de la cocina y se detenía. Rosa, dijo. No me giré. Lo que construí, parte de eso también lo construiste tú, aunque yo no lo pusiera en ningún papel. El agua seguía corriendo sobre mis manos. Ya lo sé, dije. Por eso no me voy a quedar callada. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo, y me quedé sola en la cocina, con el agua caliente sobre las manos y algo nuevo instalándose en el pecho. No era felicidad, era algo más parecido a la dignidad. La clase de dignidad que no te dan, que no te regalan, que solamente puedes recuperar tú misma, un paso a la vez, cuando finalmente decides que ya es suficiente. Mañana comenzaba algo diferente, y esta vez mi nombre iba a estar en todos los papeles que importaran. La notificación llegó a las 9 de la mañana. La licenciada Fuentes la envió con precisión, sin drama, sin anuncio previo, solo un documento formal que llegó al teléfono de Ernesto y al correo del licenciado Herrera al mismo tiempo. Yo estaba tomando café cuando Ernesto bajó las escaleras con el teléfono en la mano. No dijo nada. Me miró. Yo lo miré. Él se dio la vuelta y llamó a su abogado. Así comenzó el último capítulo de algo que había durado 41 años. Las siguientes semanas fueron una arquitectura de papeles y reuniones y esperas. La licenciada Fuentes me había advertido que sería largo. Tenía razón, pero también me había dicho algo más importante, que yo no tenía que entender cada detalle legal para tomar decisiones correctas. Solo tenía que mantenerme firme. Solo tenía que no ceder a la primera oferta. Solo tenía que recordar para qué había empezado todo esto. Ernesto ofreció negociar a los 10 días. Su abogado llamó al de Patricia. Hablaron de una división parcial de activos, de mantener el negocio intacto, de una cantidad mensual para mí que sonaba generosa hasta que la licenciada Fuentes me mostró los números reales. Es menos del 40% de lo que le corresponde, me dijo. Entonces no, dije. Mateo llamó a un abogado propio, como yo le había dicho. No supe mucho de él durante esas semanas. Daniela me escribía de vez en cuando, mensajes cortos. Estamos bien, gracias. Una vez me mandó una foto de su hija en el parque, sin texto, solo la foto. La guardé en mi teléfono. Con Consuelo hablé 2 veces. Conversaciones cortas, cautelosas todavía. El daño entre nosotras no había desaparecido. Pero tampoco había desaparecido el amor. Esas 2 cosas podían existir al mismo tiempo. Yo estaba aprendiendo eso. Fue en la 3ª semana cuando vino el momento que más temía.
Ernesto pidió verme solo, sin abogados, solo los dos. Patricia Fuentes me recomendó que no fuera. Fui de todas formas. Nos encontramos en una cafetería neutral, un lugar que ninguno de los dos conocía. Ernesto llegó 5 minutos antes que yo. Estaba sentado con las manos alrededor de un café que no había tocado. Envejeció, pensé al verlo. En pocas semanas había envejecido de una manera visible. Me senté frente a él. «Gracias por venir», dijo. «No vine por ti», dije. «Vine porque necesito mirarte a los ojos una vez más y saber que lo que estoy haciendo es correcto». Él asintió despacio. «Rosa, hay cosas que quiero explicarte». «No necesito explicaciones, Ernesto. Ya entiendo lo que pasó. Igual quiero decirlas». Lo miré. Le di ese espacio. Habló durante 20 minutos. Me habló de Gabriela, de cómo comenzó, de que nunca tuvo intención de que llegara tan lejos. Me habló del miedo, de que cuando la niña nació algo se complicó dentro de él y no supo cómo deshacerlo. Me habló de Mateo, de que él lo había arrastrado a esto más de lo que yo pensaba, de que el plan de los documentos había sido idea de los dos, pero que él debió haberlo detenido. No lloró. Ernesto nunca lloraba, pero había en su voz algo que yo en 41 años no le había escuchado. Rendición. No la rendición táctica del hombre que negocia, la rendición real del hombre que finalmente ve el tamaño de lo que hizo. Cuando terminó, yo tardé en responder. «Te escucho», dije, «y te creo que en algún punto fue real. Pero Ernesto, el problema no es solo lo de Gabriela, el problema es lo que hiciste con mi vida, con mis años, con mi nombre en ningún papel, con cada vez que me dijiste que no entendía, con cada decisión que tomaste como si yo no existiera». Él bajó los ojos. «Eso no puedo explicarlo», dijo. «Solo puedo decirte que me equivoqué». «Sí», dije, «te equivocaste». Tomé mi bolso, me puse de pie. «Espero que lleguemos a un acuerdo justo», dije. «No quiero destruirte, pero no voy a aceptar menos de lo que me corresponde. Y eso no va a cambiar». Salí de la cafetería sin mirar atrás. Antes de contarte cómo terminó esto, necesito pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete ahora, porque las historias como esta necesitan ser escuchadas. Y yo necesito saber que no estoy hablando sola. El acuerdo llegó 6 semanas después. No fue perfecto. Los acuerdos justos nunca son perfectos. Pero fue honesto. Yo recibí el 50% de todos los activos matrimoniales, incluyendo las participaciones en las empresas que habían sido ocultadas. La casa quedó a mi nombre exclusivamente, y una cantidad mensual del negocio porque aunque ya no quería nada de Ernesto, el negocio también era mío y tenía derecho a esos frutos. La cuenta en el extranjero fue parte del proceso durante más tiempo. Esa tomó meses adicionales. Pero también llegó. El licenciado Herrera perdió su licencia notarial. Eso no lo decidí yo. Lo decidió el Colegio de Notarios cuando vio las grabaciones. Fue una consecuencia natural de sus propias acciones. Mateo no enfrentó proceso penal. Esa decisión la tomé yo. No porque lo que hizo estuviera bien, sino porque una madre puede buscar justicia y aún así elegir dónde poner el límite del daño. Esas dos cosas no se contradicen, pero Mateo y yo necesitamos tiempo, mucho tiempo. Lo de Gabriela y su hija fue un camino separado. La licenciada Fuentes la orientó con un colega especialista. La niña tiene reconocimiento legal paterno ahora, tiene derechos que antes no existían en ningún papel. Gabriela y yo no somos amigas, probablemente nunca lo seremos, pero nos saludamos cuando nos encontramos, y hay entre nosotras algo que no tiene nombre fácil, algo que se parece al respeto de dos personas que sobrevivieron al mismo terremoto desde lados opuestos. La casa se sentía diferente cuando Ernesto se fue, más silenciosa, eso era obvio, pero no era un silencio triste. Era el silencio de un espacio que por primera vez en décadas era completamente mío. Podía mover los muebles, podía dejar la luz de la cocina encendida toda la noche si quería, podía comer a las horas que se me antojara, podía no cocinar si no tenía ganas. Cosas pequeñas, pero las cosas pequeñas son las que construyen una vida, para bien o para mal. Un domingo por la mañana, 3 meses después de que Ernesto se fuera, Consuelo vino a visitarme, trajo pan dulce, llegó con esa cara suya de querer arreglar las cosas con comida, que era una costumbre de familia que venía de nuestra madre. Nos sentamos en la cocina, con café, con el sol entrando por la ventana. Hablamos durante 3 horas. Le conté cosas que no le había contado durante el proceso. Ella me contó cosas que yo no sabía sobre los años en que ella había callado, sobre el miedo, sobre la culpa que la había acompañado desde que supo lo de Mateo aquella noche. Lloramos las dos en algún punto. No fue un llanto de dolor exactamente, fue el llanto de dos mujeres que se quieren y que habían dejado que el miedo y las lealtades mal puestas se interpusieran demasiado tiempo. Cuando se fue esa tarde, nos abrazamos en la puerta.
Te quiero, Rosa, dijo. Yo también te quiero, dije. Y era verdad, sin condiciones y sin olvidar nada, las dos cosas al mismo tiempo. Mateo vino a verme por primera vez, solo, 2 meses después del acuerdo. Llegó un martes por la tarde, sin avisar. Toqué el timbre de mi propia casa, pensé, y casi sonreí. Lo hice pasar, le puse café. Nos sentamos en la misma sala de siempre. Habló poco, yo hablé menos. Hubo un silencio largo en el que ninguno sabía exactamente qué decir. Finalmente él dijo, ¿puedo venir a verte de vez en cuando? Lo miré. Mi hijo, con todo lo que eso significaba ahora, con todo lo que había cambiado y todo lo que seguía siendo igual. Sí, dije. Pero Mateo, cuando vengas, quiero que seas honesto, sin medias palabras, sin manejarme. Si no puedes darme eso, prefiero que no vengas. Él asintió. Puedo intentarlo, dijo. Intentarlo es suficiente para empezar. Dije, hay algo que nadie te dice sobre reconstruirse a los 63 años. No es fácil. Nadie dijo que lo fuera. Pero tampoco es lo que el miedo te hace creer. El miedo te dice que ya es tarde, que los años que pasaron no se recuperan, que una mujer de tu edad no tiene opciones nuevas. El miedo miente. Lo que descubrí es esto. Cuando te quitas de encima el peso de sostener una mentira que no era tuya, el cuerpo lo nota. Y duermes diferente, comes diferente, caminas diferente. Empecé a tomar clases de contabilidad otra vez. Algo básico al principio, luego más avanzado. No porque necesitara el dinero, sino porque quería saber. Quería entender cada número en cada documento con mi propio nombre. Nadie iba a decirme nunca más que yo no entendía. Una tarde, revisando los papeles del acuerdo final, encontré algo que la licenciada Fuentes había subrayado sin decirme nada en su momento. Era una nota al margen, escrita por el abogado de Ernesto durante las negociaciones. Decía, la señora resultó ser más informada de lo esperado. Lo leí 3 veces. Y me reí. Me reí sola en mi cocina, con los papeles sobre la mesa y el sol cayendo por la ventana. Me reí de una manera que no recordaba haber reído en mucho tiempo. Libre, desde adentro, más informada de lo esperado. Por 41 años de ser subestimada. Y al final, eso mismo fue lo que los sorprendió. No tengo un final de película que ofrecerte. No hay música que suba. No hay escena donde todo queda resuelto y perfecto. Lo que hay es esto. Una mujer de 63 años que se levanta cada mañana en su casa, que toma su café en la taza que ella eligió, que tiene su nombre en todos los documentos que importan, que habla con su hijo de vez en cuando, despacio, reconstruyendo algo que quizás nunca sea lo que fue, pero que puede ser algo honesto, que tiene una hermana con quien almuerza los domingos, que tiene una abogada a quien llama cuando tiene dudas, que tiene su propio dinero en su propia cuenta, que duerme de un lado de la cama porque así le gusta, sin preguntarle a nadie. Eso no es un cuento de hadas, es algo mejor. Es una vida que por fin me pertenece, y tú, que me estás escuchando, quizás reconoces algo de esta historia, quizás es tuya de una manera que no le has puesto nombre todavía. Quiero que sepas algo. El momento de empezar no es cuando todo esté perfecto, no es cuando no tengas miedo, no es cuando todos estén de acuerdo. El momento es cuando decides que tú también mereces tener tu nombre en los papeles que importan. Ese momento puede ser hoy. Si esta historia te llegó, déjame un comentario. Cuéntame algo, cualquier cosa, que estuviste aquí, que la escuchaste, que algo en ti se movió. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque cada semana hay una historia nueva, una mujer nueva, una verdad nueva, y ninguna de nosotras debería tener que escucharla sola. Hasta la próxima.